Capítulo 2. Página 25. Intercepten, pero no disparen. Eran casi las 7 de la noche cuando llegué al campo bowling al otro lado del río Potomac. Podía ver las luces del Aeropuerto Nacional de Washington, escenario de aquellas horas tensas del mes de julio. Riordan esperaba junto a la entrada del club. Me dijo que sus amigos habían demorado. Probablemente tarden unas 2 horas, de modo que lo mejor será que comamos algo, me dijo. Bajamos al comedor y encontramos una mesa en uno de los laterales. Acabo de tener noticias de Sheila. Tiene ya todo empacado y estamos listos para cambiarnos en cuanto encontremos un departamento. No sabía que había renunciado a su trabajo aquí, le dije. Decidió que no era justo para el niño tenerlo en una guardería infantil todo el día, sin disfrutar de la verdadera vida hogareña. Han estado con mis padres en los últimos meses. Sheila y mi madre querían que nos radicáramos allá, pero han pasado 3 años y no he podido encontrar acomodo. He estado dependiendo del viejo a costa de sus rentas. ¿Qué harás entonces?, le pregunté. Trataré de obtener un puesto volando para una línea comercial. Si no me da resultado, quizá me dedique a la electrónica. El año pasado aprendí algo. Después de ordenar lo que íbamos a tomar, le pasé a Riordan los informes que no había visto. El último que leyó era el caso de Laredo, que había terminado la noche anterior. Según el informe de inteligencia, el teniente Earl Fogel era un piloto experimentado en aviones de propulsión a escape. Sin embargo, la noche del 4 de diciembre iba volando en un aparato más lento, un F-51 que tiene una velocidad máxima de unos 600 km por hora. A las 8:49, tras un vuelo de práctica de casi 2 horas, Fogel llamó a la torre de Laredo y pidió permiso para aterrizar. Pero como antes que él había varios aviones que deseaban aterrizar, se le dijo que se mantuviera dando vueltas fuera del círculo de tráfico. Volando a 2000 metros de altura y a varios kilómetros de la base, Fogel descubrió repentinamente una luz muy brillante que avanzaba a gran velocidad. Al principio creyó que se trataba del escape de uno de los aviones de propulsión, pero después comprendió que no existía avión que pudiera dar esas vueltas tremendas, tan cortas y a velocidad tan alta. Enfiló hacia la luz y vio que tenía un curioso tinte azul. La máquina desconocida rápidamente se colocó a su nivel, trazando círculos a enorme velocidad. Cuando Fogel alcanzó a ver, fue su brillante luz azul blanquecina. No pudo ver si se trataba de una luz producida por el escape, si era la iluminación del objeto, si provenía de otra fuente. Después de un momento, el extraño aparato se disparó materialmente hacia arriba en un ángulo de ascensión increíble. Fogel lo siguió con la vista asombrado. En unos cuantos segundos alcanzó una altura de unos 3000 metros y luego descendió con la misma celeridad hasta colocarse otra vez a su nivel. Fogel se lanzó tras él a toda máquina. El ovni parecía suspendido en el cielo o bien girando lentamente casi en el mismo sitio. Repentinamente se dio cuenta de que se lanzaba contra él en línea recta. La terrible velocidad a que se acercaba no le dio tiempo a dar vuelta. Paralizado esperando la colisión de frente, vio cómo se precipitaba sobre él. A solo 100 metros de distancia la máquina se la dio una fracción de segundo y pasó a su lado por el ala derecha, a una velocidad tal que Fogel solo vio una raya de luz. Ya atemorizado al máximo, Fogel volteó a verla y se dio cuenta que nuevamente ascendía como minutos antes. Cuando descendió otra vez aparentemente para una segunda pasada, Fogel apresuradamente apagó sus luces, temeroso de que una picada línea recta lo convirtiera en fácil blanco. Lanzó su avión hacia abajo en ululante espiral. Por un momento creyó que su perseguidor lo seguiría, pero cuando estaba a 700 metros, su atacante viró rápidamente y se alejó. En otro ascenso vertiginoso, el aparato se perdió en la noche. Riordan leyó por segunda vez el párrafo que se refería a la pasada que le hizo de frente. Escapó por milagro, musitó. Todo parece indicar que fue una práctica de ataque. Quizá fue solo un aparato de observación manejado a control remoto y quien lo conducía no tuvo el propósito de acercarse tanto. Cualquier cosa que sea lo que buscan, a mí no me agrada. Algún día van a pegarle un avión si es que no lo han hecho ya. ¿Tienes algo positivo sobre ese aspecto del problema?, pregunté. En los últimos años se han registrado algunas tragedias de aviación muy peculiares. Recuerda el aparato aquel de la Northwest Airlines, el DC-4 que se desplomó sobre el lago Michigan. Riordan dejó de hablar al acercarse el mesero. Mientras colocaba nuestros platos, hice memoria del accidente de la Northwest. Había ocurrido poco antes de la medianoche del 23 de junio de 1950.
El DC-4 con 58 personas a bordo volaba sobre la bahía de Benton en Michigan. El viento y la lluvia azotaban aquella noche las costas. Repentinamente se vio un prolongado relámpago en el cielo. Los testigos presenciales dijeron más tarde que era como una bola de fuego y que había durado demasiado para que pudiera ser una descarga eléctrica convencional. Cualquiera que sea la respuesta a esta incógnita, ese fue el final del enorme avión y de las 58 personas que lo ocupaban. No hubo señal radiofónica de última hora que diera siquiera la más ligera clave sobre lo acontecido. Al día siguiente, uno de los guardacostas encontró una enorme mancha de aceite cerca de la costa. Durante 2 días los buzos de la Marina hurgaron entre el denso fango del fondo, 50 metros de profundidad. Finalmente renunciaron a la tarea, dejando el aeroplano y sus 58 ocupantes dentro de aquella profunda tumba de cieno. Entretanto, algunos restos del aparato salieron a flote: jirones de mantas de viaje, fragmentos similares de ropa, cojines y madera enchapada, pero ni un cadáver ni despojos apropiados para llevar a cabo un análisis. Cuando quedamos solos, le indiqué a Riordan que había estado pensando en el accidente. Conozco quien jura que el avión fue tocado por un plato, me dijo Jim, y el comentarista de radio Frank Edwards de la cadena de radio Mutual. Yo conozco a Frank, le interrumpí. Recuerdo que hizo algunas investigaciones sobre el caso por su cuenta. Pues bien, Edwards dijo que había ocurrido algo raro con la investigación. Opinaba que la Junta de Aeronáutica Civil debió haberla continuado hasta conocer la verdad. Yo también creo que se debió haber hecho un esfuerzo más intenso, pero hubiera tenido que gastarse bastante dinero y los buzos hubieran tenido que trabajar muchas semanas más. ¿Llegó a presentar la JAC algún informe sobre el particular?, me preguntó Riordan. Dijeron que no podían dar una respuesta. Lo que me intriga es la forma en que las mantas de viaje y la madera estaban hechos añicos, como si algo hubiera pegado al avión con fuerza terrible. Por supuesto, pudo haber sido un rayo y el avión se clavó con fuerza capaz de tales efectos. Y también algo parecido a lo que amenazó Fogel. Quedamos en silencio 1 o 2 minutos. Riordan comía con el pensamiento en otra parte, leyendo a veces párrafos de la descripción que había proporcionado Fogel a Lattic. Lástima que no pudo obtener más detalles, comenté. Riordan negó con la cabeza y dijo: tú pareces oficial de inteligencia. Baja un piloto con los nervios de punta por una experiencia tan tremenda como esa, y antes de que pueda beber algo para tranquilizarse, los de la inteligencia lo toman a su cargo. ¿Era ovalado o redondo? ¿Pudiste ver algo en el interior? ¿Crees que era...? Dejó de hablar. 3 oficiales del ejército que estaban en la mesa de juntos habían dejado de comer y escuchaban disimulada pero atentamente. Riordan continuó en voz más baja. Puedo decirte algo con seguridad. El centro de inteligencia ha tomado este asunto con mucha gravedad, pero lo que me molesta es cómo el Pentágono le resta seriedad y lo desmiente públicamente. Tienen que hacerlo en esa forma ahora que sé de... Riordan me interrumpió con un gesto de impaciencia. ¿A quién están engañando? Si los platos voladores son mentira, ¿cómo es que cientos de hábiles pilotos siguen viéndolos? ¿Por qué el ATIC tiene impresos esos reportes especiales sobre los ovnis? Te preguntan todo lo que hay sobre la Tierra, te hacen trazar bocetos y terminan interrogándote sobre lo que personalmente piensas al respecto. Lo mismo ocurre con los operadores de radar. Hablas como si ya te hubiera pasado a ti. Oh, es que interrogatorios como ese los escuchas en cualquier campo de aviación, dijo Riordan. Mira, Jim, le dije, no te pido que rompas las órdenes de seguridad sobre ninguna operación particular en la intercepción de platos, pero quisiera saber qué siente un hombre cuando persigue una de esas extrañas naves del espacio. Debías imaginártelo tú mismo, eres también piloto. Últimamente he volado únicamente en aparatos particulares, ni siquiera he llegado a ver un plato desde tierra excepto por medio del radar. Riordan no contestó. No era la primera vez que un piloto eludía esa respuesta. Muchos habían hablado sobre los ángulos técnicos de la cuestión, pero pocos estaban dispuestos a discutir sus emociones personales en un incidente semejante. Lo más que he podido conocer al respecto fue el relato que el teniente George Gorman me hizo sobre su persecución de un plato sobre Fargo. En el curso de esta experiencia nocturna, la luz se lanzó de frente contra el F-51 de Gorman. Con un margen de seguridad relativo, este clavó su máquina y esquivó la colisión por varios cientos de metros.
Casi tuve la intención de embestirlo, dijo Gorman, pero me faltó el valor. Sin embargo, la cosa no me espantó mucho. Quizá me hubiera asustado si hubiera sido más grande o si hubiera visto algún objeto sólido tras la luz. Posteriormente, el capitán de una línea aérea importante que vio un plato muy de cerca me hizo su relato. Cuando llevas un avión lleno de pasajeros, el asunto no es broma, aun cuando haga unos chistes sobre ellos más tarde. Una noche voló junto a nosotros y nos siguió por varios kilómetros un gran disco rojo-naranja que parecía bola de metal candente. Cada vez que trataba yo de alejarme, viraba y se acercaba de nuevo. Lo mismo ocurría si trataba yo de elevarme. Al principio estaba asombrado y confundido y llegué a la conclusión de que estábamos a merced de aquellos y el que lo controlaba decidía atacarnos. El copiloto y yo pasamos 5 minutos angustiosos antes de que se alejara. Quizás los platos voladores sean amistosos, pero por lo que más quieran, desearía que se mantuvieran alejados de las rutas de aviación. Mucho tiempo cavilé sobre el efecto causado por la muerte del capitán Mantel sobre los pilotos de la Fuerza Aérea que habían recibido instrucciones de perseguir a los ovnis. Unos 6 meses antes de mi reunión con Riordan, tuve una idea de esto por boca del mayor Lewis Norman, piloto de aviones a reacción, estacionado en el Pentágono. Me relató los pasos a seguir en una operación de intercepción contra un plato volador. Primero, dijo, te preparas para combate, en caso de que disparen contra ti. Luego procuras aproximarte, cuando menos eso haría yo para tomar fotografías con la cámara especial. Supongamos que te acercas y descubres una máquina rara. Quiero decir, si te acercas de verdad. ¿Le harías señales de que aterrizara? Le pregunté. ¿Cómo? Inquirió Norman. Encendiendo y apagando tus luces, si es que no respondía a tu radio, quizás disparando una andanada por un lado. Norman se me quedó viendo, me dio la sensación de que me quería tonto, luego me dijo, sería lo último que hiciera, a menos que me atacara. Abrir fuego con tus armas podría ser suicidio. En esta ocasión le hice la misma pregunta a Riordan, esperando una respuesta igualmente tajante. Supongamos que hubieras sido Fogel y que tu nave hubiera tenido artillería. ¿Habrías disparado cuando se lanzó directamente en contra tuya de frente? Seguramente que no, repuso Riordan secamente. Me habría quedado sentado y rezando. Sin embargo, como último recurso, solo Dios sabe qué clase de armas montaría. El intruso exclamó, pudo haber sido una bomba voladora. Le disparas y a lo mejor te estalla en la propia cara. Terminamos de comer y nos dirigimos a la sala de oficiales visitantes para ver si ya estaban ahí los amigos de Riordan, pero no habían llegado y en operaciones no se tenía noticia del avión que los transportaba. Quizás fuera bueno que esperáramos aquí, dijo Riordan. Llenó su pipa y fuimos a sentarnos en unos sillones en el rincón del vestíbulo. Tras ir por mi parte en busca de cigarrillos, traté nuevamente de que Riordan hablara. Te ofrezco, le dije, no citar tu nombre, pero el público debe saber que la persecución de un plato volador es cosa seria. Ahora mismo el público lee una nota en un periódico donde el piloto dice que el objeto dio una vuelta muy cerrada y se aproximó a su avión, pero añade que no pudo apreciar mucho porque la luz era demasiado brillante. Aún las personas que toman en serio el asunto de los platíbulos no sienten preocupación de ninguna clase y creo que ya es tiempo de que empiecen a preocuparse. Riordan volteó, miró por la ventana y luego volvió la vista a mí. No todos sienten lo mismo. Algunos pilotos nunca llegan a acercarse demasiado. ¿Y qué hay de los que se acercan? Pues se espantan. ¿Qué diablos crees tú? Riordan me escrutó con la mirada y luego dijo repentinamente, está bien, te haré un relato, pero te parecerá un tanto soso estando en tierra sano y salvo. Mascó la pipa con los dientes y aspiró el humo profundamente. Bien, exclamó exhalando el humo, supongamos que vuelas en un aparato a reacción F-94 y llevas a tu operador de radar a la espalda. Vas en una patrulla de rutina y recibes una llamada del control de intercepción. Han captado algo desconocido en su pantalla de radar que es del tipo de exploración con mucho mayor alcance que el tuyo. Ven que el objeto está dando vueltas muy cerradas y vuela a velocidades muy superiores a las de cualquier avión conocido. Entonces te informan, han descubierto un ovni. Los ojos de Riordan seguían estudiando mis reacciones. En ese momento continuó, aquello deja de ser una intercepción ordinaria. Lanzarse tras un MiG es diferente. Allí sabes quién es tu enemigo. Cuando lo llegas a centrar en tus miras, ya estás listo para disparar. Con los platillos te encuentras indefenso. Las órdenes son de interceptar, pero no disparar, a menos que estés seguro que son hostiles. Ya sabía yo eso. El mayor general Roger Ramey, jefe del Comando de la Defensa Aérea, me había dicho cuáles eran las instrucciones que se daban en esos casos a los pilotos.
¿Cómo vas a saber si son hostiles o no?, preguntó Riordan incomodado. ¿Quién sabe siquiera qué son? Bien, de cualquier modo, el control de intercepción te ordena que interceptes. Repentinamente descubres una luz que traza círculos cerca de ti a velocidades fantásticas. Tu radar lo capta también, de modo que fijas tu máquina en el radar y automáticamente te encuentras persiguiéndolo. Cuando el CDI te llama y dice que los tiene a ambos en su pantalla y que el ovni se encuentra exactamente donde lo señala la tuya, entonces llegas al convencimiento de que la cosa es real, que no se trata de una descompostura en tu aparato. Aspiró nuevamente su pipa y dejó vagar la mirada sombría por el espacio. En esas condiciones continuó tu tarea, consiste en acercarte lo más que puedas. Quizás así averigües algo que el ATIC no conoce. Empujas tu acelerador al máximo y allí vas. El ovni sigue trazando círculos, flota inmóvil en el espacio, vuela a poca velocidad. Si procede en forma distinta, ni de broma podrás acercarte, aunque tu motor rinda el 100% de su potencia. De pronto da un rápido viraje hacia ti, te das cuenta que has sido descubierto y entonces empiezas a sentir que te vuelan mariposas por todo el estómago. Riordan cayó y se me quedó viendo irónico. Suena absurdo, ¿no? Un piloto sentado detrás de una ametralladora calibre 50 con el avión lleno de proyectiles cohete, asustándose con una luz en la oscuridad. Continúa, le pedí. La cosa inicia un viraje cerrado en torno tuyo. Nadie en el mundo podría decir el número de Gs, unidad con que se mide la fuerza gravitacional desplazada por un objeto en una vuelta de aceleración brusca o en una frenada repentina, desplazadas en aquella vuelta. Es tan veloz que casi te tuerces el cuello para poder seguirlo con la vista. Quizás descubras alguna forma detrás del resplandor, quizás no. Aun cuando lo hicieras no podrías decir cuál es su tamaño. No sabes siquiera si está cerca o a 1 kilómetro de distancia. La pipa se apagó. Riordan aspiró en vano, puso cara de molestia y sacudió las cenizas. De una cosa puedes estar seguro, dijo, por la forma como maniobra, alguien con inteligencia lo está controlando. Aún en el caso de que esté gobernado a distancia, debe tener un ojo de televisión o algo similar. Así te das cuenta de que eres vigilado, quizás en una pantalla situada a mucha distancia. Esperé a que llenara su pipa de nuevo y la encendiera. ¿Experimentas una sensación inexplicable al tropezar con una cosa así?, añadió Riordan lentamente. Darías algo porque repentinamente llegara la luz del día, de modo que pudieras ver exactamente de qué se trata, pero todo lo que sabes es que puedes darte por muerto si quien te está observando quiere atacarte. Luego el plato se aleja a una velocidad que te deja la impresión de que tú estás inmóvil en medio del cielo. Regresas a tu base y entonces los de la inteligencia materialmente te bombean para sacarte toda la información posible. Cuando acaban decides convertir todo en una broma para que ninguno de tus compañeros piense que tuviste miedo. Riordan alzó los hombros y se puso en pie. Te dije que te parecería absurdo. Voy a llamar por teléfono a operaciones nuevamente. El problema está en que aquello no es absurdo. El temor a lo desconocido se puede apoderar de cualquiera, hasta de los pilotos veteranos de combate. Riordan regresó maldiciendo en voz baja. Tengo que ir al Aeropuerto Nacional de Washington. Esos tipos llegaron hace 1 hora en un avión del Servicio de Transporte Aéreo Militar. Pensé llamar a mi hotel y ellos lo han estado haciendo a intervalos de 10 minutos. ¿Tienes tu coche aquí?, le pregunté. No tengo todavía. Me vine en un autobús de Bolling y le ofrecí llevarlo. El aeropuerto quedaba camino a casa. Riordan seguía gruñendo todavía cuando pasamos por la reja principal a la salida. La misma cosa de siempre. Juran que me avisaron que llegarían al Aeropuerto Nacional de Washington y estoy seguro que me dijeron en Bolling. Dimos vuelta a la izquierda para tomar la carretera que conduce a Washington. Para borrar a Riordan la impresión de la espera inútil, le interrogué sobre la visión de un platíbulo que me había prometido relatarme. El informe, según me dijo, fue hecho por el coronel Curtis Lowe, oficial en jefe del 86 Virgule Ava Ala de combate en Japón. Tuvo lugar casi a finales de diciembre. El coronel Lowe y los tripulantes de otros 2 aviones vieron un tipo desusado de ovni, con luces giratorias roja, verde y blanca respectivamente. Se publicó una nota pequeña sobre esto, dijo Riordan. El cuartel general en Tokio la proporcionó, pero los periódicos ni siquiera se acercaron a la parte importante del asunto. Pide al ATIC el informe del coronel Lowe. Sé que la oficina del ATIC en Tokio tomó el asunto demasiado en serio. Caminamos en silencio un buen tramo. Las luces de Washington empezaron a aparecer
En unos cuantos minutos llegamos al barrio sureste, cortando por el muelle para llegar al puente de la calle 14. Iba yo pensando en la sombría expresión de Riordan en la sala de oficiales visitantes cuando me miró de frente y dijo: «Tienes razón, la gente debe saber todo lo que se refiere a la intercepción de los ovnis. Como están las cosas, muchas personas creen que los platos voladores son algún arma secreta de los Estados Unidos. No son muchos ya los que opinan así», le dije. «Si desde 1947 hubiéramos sido dueños de algo con ese poderío y velocidad, ya los tendríamos en escuadrones de operación. No seguiríamos construyendo aviones de propulsión a escape, puesto que resultarían completamente anticuados, y esos tipos de control remoto serían unos proyectiles gobernados a distancia perfectos. Con esas armas podríamos mandar a Rusia donde tú sabes, y pronto». Riordan movió la cabeza. «Ya lo sé todo, pero todavía oye gente diciendo que los platos voladores son nuestra arma secreta, de modo que no tenemos por qué temer a Rusia». «Sí», afirmé, «y también oye decir a otras que es un arma secreta de los rusos». «Es más estúpido aún», recalcó Riordan. «Los rojos apenas se estaban poniendo en pie entre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial en 1947, cuando aparecieron los primeros ovnis. Nunca habrían podido producir platos voladores en tan corto tiempo, aún en el caso de que casualmente hubieran descubierto algún nuevo sistema de propulsión. Peor aún, aunque lo hubieran hecho, no los estarían enviando a todas partes del mundo exponiéndose a que uno de ellos estrellara y revelara el secreto. «No tienes que esforzarte para convencerme», le dije. «Esa posibilidad la deseché hace muchos años. No conozco a nadie en el Pentágono que siquiera piense en estos términos. Además», remachó Riordan, «los rojos serían hoy los dueños del mundo. Si desde 1947 hubieran podido tomar esa delantera, o cuando menos nos tendrían una pistola apuntada al cráneo». Dimos vuelta por el puente de Virginia. A la derecha se distinguía la silueta del Pentágono, en medio de la oscuridad. Riordan se la quedó viendo y luego me miró. «Sigo creyendo», me dijo, «que es muy extraño que estén poniendo a tu disposición todos esos informes de la inteligencia. Ya te dije que se trata de una nueva política». Riordan me miró en forma penetrante. «¿Estás seguro de que no estás en servicio activo trabajando en alguna cocina secreta?», me preguntó malicioso. «Es posible que regrese al servicio activo», le dije, «pero ahora no lo estoy». Y luego le relaté la sugestión de Ed Ruppelt. «¿Qué hay en el fondo de todo esto?», insistió Riordan. «¿Por qué obtienes todos esos informes secretos?». El general Sanford, director del Centro de Inteligencia Técnica Aérea, ordenó que los informes sobre esas observaciones fueran puestos a disponibilidad. «¿Quiere decir que las puedes dar a la publicidad?». «Sí, todas las que han sido aprobadas». «¿Tienes algunos casos más sensacionales que los que me enseñaste?», preguntó Riordan. «Sí, varios, y cuando los veas todos juntos me gustaría examinarlos», pidió Jim. «Con gusto», le dije. «Ven a mi casa la semana entrante y los verás». Riordan permaneció silencioso hasta que dimos vuelta para enfilar por el camino del aeropuerto. «Esas observaciones extranjeras, ¿cuántas se han reportado?». «Cientos», le informé, «probablemente tantas como las que tenemos aquí. Lo que pasa es que no de todas podemos obtener informes detallados». «¿En cuántos países han sido vistos?». «En todos los de Europa y Sudamérica, y en la mayor parte del Lejano Oriente. Han sido vistos en Canadá, México, Australia, África, Hawái, Bahamas, Groenlandia, prácticamente en todas partes, aún en el Antártico. Alguien está endemoniadamente curioso por lo que pasa en la Tierra. Hay algunos pilotos en la Fuerza Aérea de países extranjeros que hayan informado de esas visiones». «De muchos países», le contesté, «y además tripulaciones de líneas comerciales. Hay algunos otros países que estén llevando a cabo investigaciones sobre los platos voladores, cuando menos 5, Canadá, Francia, Noruega, Suecia y Gran Bretaña. Probablemente hay algunos más. Canadá tiene 2 entidades dedicadas a ello, una de las cuales es ultrasecreta». muy secreta», gruñó Riordan. «Todas se vuelven una serie de murmullos. Ni los miembros de nuestro propio servicio de inteligencia hablan. En 5 años deben haber averiguado algo, pero les preguntas alguna cosa y parecen almejas. Se cierran herméticamente y no te salen con un «no se preocupe por eso, capitán. No está usted loco, tenemos informes peores que ese». Por fin llegamos a la terminal de servicio de transporte militar aéreo. Riordan abrió la puerta, se detuvo, me dirigió una mirada inquisitiva y me espetó. «¿A ti qué te han dicho? ¿Sabes la respuesta a esas incógnitas?». «Solo conozco parte del cuadro, Jim. Es probable que me enseñen la otra parte, pero...». Un taxi tocó la bocina impaciente detrás de nosotros.
Riordan estaba tan nervioso que volvió el rostro y exclamó: «Espérese si le parece». «Yo te diré cuándo», dije a Riordan calmándolo. «Quizás para entonces ya sepa lo que hará la Fuerza Aérea para dar a conocer todo esto al público». Riordan salió del coche. «Ojalá no demoren mucho», me dijo, «pero no alcanzo a comprender cómo le harán para no causar pánico». Cuando llegué a casa me puse a escribir todos los detalles de lo que me había contado Jim. Luego añadí los informes del ATIC en mi legajo sobre las visiones, además de los informes sobre testimonios de la Fuerza Aérea, de la Marina y de la Infantería de Marina. Contiene informes del personal militar en general, operadores de radar y de proyectiles gobernados a distancia, tripulaciones de barcos y miembros del ejército en campaña. Poseo también informes de civiles responsables como reguladores de tráfico aéreo dependientes de la Junta de Aeronáutica Civil, observadores de oficinas meteorológicas, astrónomos, miembros del Cuerpo de Observadores de Tierra, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, policías estatales de condado y urbanos, pilotos particulares, ingenieros en aeronáutica y otros observadores civiles de buena reputación. En este último grupo puedo incluir a tripulaciones veteranas, capitanes y copilotos de líneas aéreas como el American, Eastern, Pan American, Northwest, Chicago and Southern, Mid-Continent, Western, Transworld y otras muchas. Hubiera sido muy difícil escoger un grupo mejor preparado que este para que informara sobre sus observaciones de platos voladores, pero una y otra vez desde 1947 estos hombres han sido ridiculizados públicamente. Al frente de una de las gavetas de mi archivo está un grueso legajo marcado: declaraciones oficiales sobre los platos voladores. Los traje y leí varios casos. He aquí la declaración hecha en 1947 por un vocero de la Fuerza Aérea. No tenemos aviones experimentales de esa naturaleza, estamos completamente intrigados. Luego, un informe de la Fuerza Aérea fechado el 27 de abril de 1949. Los platillos son una mala interpretación de varios objetos convencionales, una forma de histeria benigna, fenómenos meteorológicos, aberraciones ópticas y mentiras. A continuación parte de un informe del plan que en un tiempo fue secreto y que puso a disponibilidad la Fuerza Aérea el 30 de diciembre de 1949. Una civilización muy avanzada podría darse cuenta de que en la Tierra contamos con bombas atómicas y que estamos construyendo proyectiles cohete. En vista de los antecedentes del género humano deben estar alarmados. En consecuencia resulta explicable, sobre todo en estos tiempos, el ser objeto de tales visitas. Como los actos humanos más fácilmente observables a distancia son las explosiones atómicas, debemos buscar alguna relación entre el momento en que ocurren y aquel en que aparecen las naves del espacio y el requerido por esas mismas naves para llegar a la Tierra y regresar a sus bases. A continuación transcribo unas declaraciones hechas por el coronel Harold E. Watson, jefe de inteligencia en Dayton, en noviembre de 1950, después de una entrevista con Bob Considine, corresponsal del International News Service. Al final de casi todos los informes investigados hemos encontrado a un desequilibrado, a un iluminado religioso, a un buscador de publicidad o a un guasón de mala fe. Un coronel del ATIC hizo esta declaración en Dayton y la publicó en la revista Look el 24 de junio de 1952. Estos informes proceden de personas sinceras, no son desequilibrados, han visto algo y tenemos que averiguar qué es. Con todo lo asentado resulta fácil comprender por qué reina tanta confusión respecto a los platos voladores. En los últimos meses se ha puesto en claro la razón de estas contradicciones. La situación ha variado muchas veces, las opiniones individuales han cambiado con ella. Algunos funcionarios se han retractado de sus declaraciones anteriores o sus conceptos han sido desmentidos por otros funcionarios. Por estos 5 años de contradicciones, junto con las explicaciones de varios expertos en platíbulos, han colocado a la Fuerza Aérea en un trance difícil que no sería peor si deliberadamente se hubiera planeado esta situación.